¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Rostros de la Trata. Yo soy Diana Correa. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Karina Armas, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. El día de hoy nuestros invitados son Alejandro Vélez. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. La señora Lucía Vaca. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Y el señor Alfonso Moreno. Buenas noches. Buenas noches. Rodi, antes de que comencemos el programa, ¿nos puedes ayudar con las formas de contacto, por favor? Nuestras formas de contacto en redes sociales, Facebook y Twitter, Rostros de la Trata. Nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com, nuestro sitio web www.rostrosdelatrata.com.mx, formas de contacto del canal, tu diputado JGATV. Muchas gracias, Rodri. Bueno, pues el día de hoy la señora Lucía y el señor Alfonso nos acompañan. Ellos son familiares del ingeniero Alejandro Alfonso Moreno Vaca, quien desapareció en enero del 2011 en Nuevo León. Y vienen a compartirnos su historia, así como en otra ocasión ya habíamos tenido otros familiares de desaparecidos. Señora, ¿nos podría contar un poco del caso de su hijo, por favor? Así es, yo soy madre de Alejandro Alfonso Moreno Vaca. Mi hijo es ingeniero electrónico. Él desaparece el 27 de enero del 2011. Desde entonces, en esa fecha nos cambió la vida. Mi hijo desaparece, nosotros radicamos aquí en el Distrito Federal. Él desaparece en la autopista de Monterrey a Nuevo Laredo. Él iba transitando de la Ciudad de México y su destino final era Laredo, Texas. Desde entonces no hemos dejado un solo día, un solo minuto de buscar, de hacer investigaciones, y hasta la fecha no hemos tenido resultados. ¿Viajaba él por algún motivo en específico, de trabajo? No, él trabaja en IBM, hablo en presente de mi hijo. Él trabaja en IBM de México y él no iba de trabajo, él iba a visitar a un matrimonio amigo que radica en ese momento en Laredo, Texas. Y desde entonces él no llegó a su destino. Por las investigaciones que hemos hecho mi esposo y yo, él iba monitoreando su viaje, como iba solo en su auto, él iba monitoreando en Facebook. Ya crucé San Luis Potosí, y la última llamada, el último mensaje que hizo a su teléfono es cuando informaba que él acababa de cruzar la caseta de Sabinas Hidalgo, de la autopista de Monterrey a Nuevo Laredo. Y desde entonces no sabemos nada de él, es como si se lo hubiera tragado la tierra. Las investigaciones que empezamos a hacer, viajamos inmediatamente mi esposo y yo a Monterrey primero, y empezamos a levantar la denuncia. Como todas las familias, no sabemos qué hacer, si está accidentado. Entonces llegamos el 28 a Monterrey. Ahí levantamos una denuncia en la Procuraduría de Nuevo León. Inmediatamente después mis hijos me hablaron y me dijeron que pusiera una denuncia en el ejército. Hablé al teléfono que ellos me dieron, donde era de atención ciudadana, y marqué, y me iba dando cuenta del horror que estábamos viviendo, porque el que me contestó me preguntó que quién me había dado ese teléfono, que cómo me había dado cuenta. Entonces le comenté pues que por la necesidad de buscar a mi hijo, que no había llegado a su destino, y me dijo, pues borre ese teléfono porque es muy peligroso, todas las autoridades estatales están coludidas. Y el horror ahí empezó también. Al día siguiente viajamos en trayecto, hicimos de Monterrey a Laredo, Texas. Pusimos la denuncia también en Nuevo Laredo, y después fuimos a la Policía Federal de Caminos y pusimos la denuncia del auto, ¿no? Y ahí el de Policía Federal de Caminos me dijo, no se preocupe, señora, en 3 meses aparece su hijo. Y yo le decía, ¿pero por qué? Dice, no, es que los ponen a trabajar y después ya los regresan.
Posteriormente viajamos de regreso y a la altura de donde está la caseta de cobro, donde él dejó su última mensaje, acudimos también. Era domingo, era Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Estaba cerrada el Ministerio Público, tocamos y ya salió el que estaba en turno y nos dijo: les abro porque veo que no son policías, que es una familia. Y mire, mi escritorio está del lado contrario de la puerta. Entonces nos íbamos dando cuenta del horror en el que estábamos viviendo, ¿no? Porque también habíamos llegado a Vallecillos a preguntar si había habido algún accidente, y ahí nos dijo el policía que estaba, que no, o sea, estaba un auto que se había accidentado el día anterior, pero que no tenía reporte de ningún accidente. Nos regresamos a la ciudad de Monterrey, al día siguiente fuimos a Capufe, porque lo que queríamos saber era si en realidad había cruzado la caseta de cobro, ¿no? Fuimos a Capufe, pedimos que nos mostraran los videos y vimos que el auto cruzó y pasó y pagó en la caseta. Las cámaras que hay los muestran solo del lado posterior, porque dicen que lo que ellos están siempre monitoreando es que en realidad reciban el pago los cajeros. Afortunadamente insistimos y contamos con el video, nos dieron una copia del video. También las familias, las personas de Capufe nos dijeron que muchas familias iban también, porque en ese año estaba el horror en Nuevo León, y dice, desafortunadamente muchas familias vienen mucho tiempo después para empezar ellas a hacer la búsqueda, porque la autoridad no lo hace. Dice, y los videos solamente los guardamos 2 meses, dice, y ya muchas familias vienen mucho tiempo después. Ustedes como familias deberían de solicitar a Capufe que los videos los guardaran más tiempo. Bueno, claro, pero pues si uno no sabe, o sea, no. Y ahorita me llama la atención que se refiere a la investigación que nosotros hicimos, bueno, usted y su esposo. O sea, al parecer, y Alex, es algo que habíamos también comentado con doña Mari, ¿no? Resulta que la familia pareciera que, bueno, entonces es su responsabilidad hacer la investigación, y las autoridades, que finalmente en teoría tendrían estos videos, el acceso a diferentes otros lugares, pues al menos en ese momento pues no hacen nada, ¿no? Así es. Mi esposo es ingeniero y ha hecho una investigación, como la mayoría de las familias, como ustedes dicen, las familias somos las que hacemos la investigación. Posteriormente del domingo 30 de enero del 2011, el lunes 31 nos fuimos a Capufe, fuimos a Periciales, y de ahí nos regresamos a México, pensando que se iba a tratar de un secuestro, cosa que nunca sucedió, porque nunca pidieron un rescate por él, nunca pidieron dinero, pero fuimos en los viajes que hice en febrero del 11, marzo del 11, fui conociendo a papás de desaparecidos que habían sido en ese promedio, y conozco y todos coincidían que era pasando la caseta de Sabinas Hidalgo. La caseta de Sabinas Hidalgo está en el kilómetro 100 y el retén se ponía en el kilómetro 113 más 500, porque ahí se reconoció, y nosotros metimos rápido informantes, teníamos que estar trabajando contra reloj, y uno de nuestros informantes nos dijo: busquen en San Carlos, municipio de Vallecillos, la Casa Grande, el líder de toda la sección se llama Marco, y sí, resultó real. Nosotros regresamos y les decíamos al ejército, a un general Antúnez. El general Antúnez me decía: señor, tráigame usted de qué color es la casa.
Le dije, señor, no me puedo meter a la boca del lobo, es chamba de ustedes. Ese general, aunque tenía medio disposición, posteriormente fue cambiado a Chiapas, regresó otro general, y en todos los eventos que íbamos haciendo mes a mes, que regresábamos a Nuevo León, a Monterrey, nosotros le íbamos diciendo al director de secuestros, le íbamos diciendo, aquí están más desaparecidos, aquí están más, y todos coincidían que eran pasando la caseta. Teníamos 6 de Guadalajara, 4 de Guanajuato, 4 de Monterrey, nuestro hijo. Íbamos llevando un rosario de nombres y de personas. Este director, el licenciado Cabrera, Víctor Cabrera, en su momento me dijo, ¿sabe qué? Le voy a decir al procurador que tenemos un foco rojo en esa área. ¿Cómo es posible que unas personas ajenas al Estado sepamos de qué tamaño era el problema que se vivió en Nuevo León en el 2011? 2010 y 2011 fue Nuevo León era un estado fallido, porque a lo largo del 11 hay más de 1.200 desaparecidos en puro Nuevo León. Entonces, hemos participado en mucho, nos hemos reunido con la Procuraduría del Estado, vamos próximamente la otra semana nos vamos a reunir en la reunión número 22. Cada día son más separadas las reuniones, la última la tuvimos el 19 de noviembre del 2014, y en octubre 15 finalmente se detiene al líder, pero cuando se detiene al líder fue en un rancho que se llama Rancho Las Águilas, y cuando hubo su detención hubo 25 muertos, entonces de ese tamaño, y era un narcocampamento en que había 200 zetas, era un rancho de lujo que había mesas de billar, cabezas de venado, entonces que se lo habían quitado a algún propietario. Entonces todo lo que nosotros les acercamos en su momento resultó ser cierto. Circunstancial fue que el general Jesús Flores, el de la zona militar, nos dijo, el día que detuvimos al Chabelo, a las 2 horas supe que era el Chabelo. Entonces muchas de las detenciones se hacen circunstanciales. Entonces se han detenido a muchos, ha habido infinidad de muertos, tenemos 50 detenidos, pero 15 de ellos son de perfil medio alto, los demás son de nivel hacia abajo. Hubo participación de comandante de la policía de Sabinas, hubo policía de sus policías de Sabinas, porque también han caído policías federales. Cayeron el 1 de julio del 2011 los primeros 2 policías. También en agosto del 2011 cayeron otros 2 que los degollaron, y les fueron a dejar las cabezas a las policías federales de Sabina. Y así ha habido infinidad de detenidos, ha habido muchos muertos. Entonces traemos nosotros 50 detenidos, traemos muertos 72 muertos. ¿Qué sucede? Se han internado todas esas personas en los diferentes penales de mediana y alta seguridad, pero pues, están bien asesorados con sus abogados. Entonces ninguno de ellos habla de los desaparecidos, y toda la delincuencia está por delincuencia organizada, por portación de armas, por droga, por todo. Y cuando les presentamos las fotografías de la infinidad de detenidos que ha habido, entonces pues no los conocen, saben ellos perfectamente que por la muerte o desaparición de una persona son más años que se les pueden impugnar. Entonces por desapariciones ninguno hay.
Como resultado de eso, el carro de mi hijo, cuando supimos en su momento que el famoso Marcos, el Chabelo, que así tiene de apodo, lo traía manejando. Entonces, hay una incompetencia por parte de las autoridades locales y federales que no pudieron en su momento encontrar el carro. El carro hasta octubre del 2013 sabíamos que estaba circulando en el área de Sabinas, Parás y Agualeguas, porque nuestros informantes nos decían el carro está en tal ejido. Se los decíamos a nuestras autoridades federales, hacen caso omiso. Es normal que un carro después, el carro de Alejandro, un Mazda, en su momento era un excelente carro. Como les dan un trato, X trato, pues ya el carro en su momento se desapareció, en su momento lo deshacen. Hemos cuidado de buscar en los diferentes yonques, pero lo más probable es que muchos de los carros quedan enterrados y no hay quien los vaya a encontrar. Hasta octubre del 2013 circuló el carro de Alejandro. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a las autoridades? Se hizo una red de vinculación, y cantidad de detenidos. Entonces, siempre queremos entrevistar al sicario mayor, vámonos con los menores. En su momento, uno de los procuradores, el ex procurador que estuvo de la República decía, negocíenle, háganle algo, el caso de los Moreno Vaca está muy definido. Entonces, a veces nuestros ministerios no están capacitados, o no quieren formular o hacer cómo se deben de hacer las declaraciones, las ampliaciones de las... Entonces, es una tristeza que a 51 meses no sepamos, y les pedimos a la autoridad que tenemos como ciudadanos el derecho a la verdad. Eso es lo que pedimos, que nos digan qué fin tuvo Alejandro. Es muy fácil en una declaración decir, lo mataron, pero que nos lo demuestren. Nosotros, en los detenidos que ha habido de esa área, nos han llevado al ejido Las Carboneras, nos han llevado a diferentes lugares en donde desintegraban a los cuerpos. Tenemos que entre diciembre del 2013 y enero del 2014, el indio, cuando lo detienen, lo lleva que era el que se encargaba de desintegrar a las personas, los lleva a un lugar, ejido Las Carboneras, y tenemos 10,000 fragmentos de restos humanos que los tiene la Procuraduría del Estado. Las Procuradurías en su momento no tuvieron la capacidad, les faltan recursos, ¿cómo se llama?, humanos, porque es lo que hemos platicado con el director de periciales, les falta recursos humanos. Entonces, estamos pidiendo en qué proceso va el análisis de esos 10,000 fragmentos de restos humanos. ¿Se han identificado a alguien? Los pocos porque es un proceso muy lento, los pocos que llevamos ha salido negativo en el caso de nuestro hijo. Indirectamente hemos ayudado, se han identificado a seis familiares de otras personas que desaparecieron en el área de Sabinas, en el área de Cerralbo. Hay otro personaje en Cerralbo que se llama El Árabe. El Árabe mató a 72 personas. El Árabe está en Topo Chico, y los desintegraba también. Entonces, es una película de terror. Es una película de terror. Entonces, pues es lo que decimos con nuestras autoridades. Nos hemos sentado con la Procuraduría General de la República infinidad de veces, ya son 4 años, y entonces todo es mediático, medio que hacen y eso es todo,
Entonces nos juntamos con la Policía Federal, nos juntamos con todo, hemos llevado, están las instituciones a veces no coordinadas, ¿eh? Nosotros como familiares hemos logrado, con los diferentes procuradores que se sienten, y porque hay una falta de coordinación entre la Policía Federal, entre la PGR, entre la Policía, entre la Procuraduría General del Estado de Nuevo León. Entonces, yo nomás concluyo diciendo que necesitamos saber el derecho a la verdad. El derecho a la verdad. No, pues ahí más bien, Alejandro, digo, tanto en este caso que estamos presentando ahora como en los que ya anteriormente también hemos presentado, se pasa lo mismo, ¿no? Las familias son las que se tienen que encargar de hacer la investigación, ¿no? De ir y tocar puertas, y en todas creo que es la misma respuesta, ¿no? No hay, más bien, o sea, no hay una respuesta clara, como comentaba ahorita el señor, les dan largas, teniendo evidencia no solo de este caso, por ejemplo, sino de otros casos que también sucedieron en ese lugar, y la autoridad no hace nada, Alejandro. Entonces, o sea, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué necesitamos para que la autoridad reaccione, o sea, sí, responda de alguna manera, ¿no? Pues esa es la pregunta de los 64,000. Es que al final el derecho a la verdad, o sea, sí, por supuesto, finalmente termina siendo familiar, ¿no? O sea, pero dentro de la familia también nos afecta como ciudadanía. Es algo que independientemente de que sea un caso cercano o no cercano, conozcamos a alguien o no, tendríamos que todos y todas estar exigiendo como ciudadanos que se esclarezcan todos estos casos. No se vale otra vez, como ya habíamos mencionado en algún momento, jugar al olvido, apostarle al olvido, apostarle a que las familias se cansen, a que también nosotros como ciudadanía nos cansemos o empecemos a tomarle atención a otra cosa, y entonces ya o a la resignación. O a la resignación. Sí. ¿De qué forma podemos los ciudadanos, o sea, apoyar esto? Aparte de la difusión, obviamente. Pues es que, o sea, hay tantas cosas, ¿no? O sea, primero, o sea, darse cuenta de la película de terror que se vive, pues, en gran parte del país, ¿no? O sea, estuvo Doña Mari, estuvo Araceli con nosotros, como que cada uno de los familiares nos da un episodio diferente. El caso de Araceli en Michoacán, el caso de Lucía y Alfonso en La Rumorosa, el caso de Nuevo León, Doña Mari, Veracruz, Guerrero. Entonces, finalmente, creo que tenemos que empezar a unir estos rompecabezas, y creo que es en diferentes niveles, ¿no? O sea, obviamente, si uno se pone en la piel de las autoridades, pues, y más ahora en época de elecciones, a nadie le conviene que se sepa, pues, que en tal lugar hay 10,000 o se recuperaron 10,000 fragmentos óseos calcinados, ¿no? O que en Iguala se han exhumado 84 cuerpos. Realmente es algo muy, muy, muy fuerte, que la mayoría de la gente no logra comprender la dimensión ni la gravedad de esto, ¿no? O sea, realmente es algo que te puedes encontrar en alguna crónica de periódico. O sea, algunos periodistas realmente son los que han reaccionado a la tragedia, y que hay muchos periodistas amigos, Daniel Arrea, Marcela Turati, que cuentan esto, pero en general esto, pues, no se sabe, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es contarlo, ¿no? Obviamente contarlo de la manera más respetuosa posible, respetando, pues, el dolor de los familiares, respetando identidades, respetando muchas cosas, pero hacer ver que, pues, que detrás del teatro electoral, detrás de toda la propaganda, pues hay
hay una catástrofe humanitaria de dimensiones inconmensurables, ¿no? Entonces, cuando empecemos a comprender esto, y lo empezamos a comprender igual localmente, cuando... Porque antes hay que darse cuenta, antes de esto, que, o sea, la gente que vive ahí también vive en un estado de terror, ¿no? Claro. O sea, imagínate la gente que vivía en Ciudad Mier antes de la batalla de Ciudad Mier, ¿no? O la gente que vive en Matamoros, O por ejemplo, en este caso, la gente que por trabajo, por lo que se tenía que pasar, ir, ¿no? O sea, finalmente lo que han hecho Alfonso y Lucía es que han visto patrones, ¿no? O sea, a través de la investigación pues han logrado conectar muchos puntos, y imaginémonos cuántos puntos podríamos conectar si lográramos saber todo lo que han investigado los familiares, y los que han investigado y los que no han investigado, ¿no? Porque creo que hay que darnos cuenta de que como hay un Alfonso, una Lucía, Leti Hidalgo, doña Mari, hay, yo creo que el doble o triple, cuádruple de familiares que simplemente no pueden buscar por miedo, porque no tienen los recursos económicos, o están en una zona muy peligrosa. Entonces finalmente tenemos que acercarnos a esas realidades, ¿no? Finalmente... Inclusive porque son amenazados también. Ah, no, claro, las amenazas están... o los que no saben que sus familiares están desaparecidos, en el caso de los migrantes, Eso. ¿no? O sea, que creen que pues igual, con la esperanza de que pues llegaron a Estados Unidos y no nos han llamado. Y en verdad En una de las reuniones que tuvimos el año pasado con el exprocurador Adrián de la Garza, Ahora candidato. Ahora candidato, Ahora candidato. a presidente municipal. con el exprocurador Adrián de la Garza, nos dijo, en Nuevo León hay más de 1000 gentes en fosas comunes, que desgraciadamente muchos de los familiares no hicieron su ADN. Entonces, nosotros sabemos de una fosa común enorme que tienen en Cerralbo, municipio de Nuevo León, a 35, 40 kilómetros, que hay más de 500 cuerpos en una sola fosa. Dicho por el procurador, 1000 cuerpos sin identificar. Entonces, por miedo, muchos familiares, Es más, muchos familiares ni siquiera saben en dónde desapareció su familiar. Sí, sí, sí. Ni siquiera ¿Por dónde empezar, ni no? siquiera por dónde. empezar. Y como dicen, el horror de porque a lo mejor desaparece en el lugar donde ellos radican, y el miedo. Conocemos a muchas familias que ni siquiera denuncia tienen por miedo. Por miedo, por mucho miedo, porque la violencia continúa. Desafortunadamente, aunque manden ejército, aunque envíen policías federales, eso no ha detenido el horror de las bandas de narcotraficantes. Desafortunadamente se ha multiplicado, porque mi esposo sabía cuántas bandas existían en la zona metropolitana de Monterrey. Y es indignante ver las notas donde te dicen en qué zona operan los Zetas, Sí. en operan los dos, pero ¿qué se hace? Sí, hay un mapita y todo. ¿no? y esa información ¿para qué sirve? Sí, Es o sea, saben indignante, perfectamente claro. Entonces es indignante, y nosotros las familias los buscamos, pero es la memoria, nosotros somos la memoria, porque el horror de la desaparición, es decir, no existió, y las familias nos tenemos que encargar de decir, tienen madre, yo lo llevé 9 meses en mi vientre, tienen familia, que estamos inmersos en la tristeza de no saber, y aparte la insensibilidad, porque a 4 años de estar acudiendo continuamente a las autoridades, dándole líneas de investigación, entonces es una simulación espantosa, porque en los medios, ahora por ejemplo en la ONU, que no quieren reconocer sí, lo de la tortura, ¿no? Y lo de la desaparición Y la forzada, ¿no? desaparición. Todo es mediático. Desafortunadamente los estudiantes de Ayotzinapa vinieron a descubrir internacionalmente el horror que vivimos miles de familias, porque se atreven a decir, pero ¿por qué se espantan si en otro país hay más desaparecidos, no?
es la insensibilidad, cómo se atreve, la indiferencia. en donde un expresidente dice que continuemos nuestra vida, Sí. ¿no? Entonces, Supérenlo. como dijo Leti Hidalgo, ahora que estuvo en la Corte Interamericana, era de las peticionarias, y les dijo, pues si se desapareciera Enrique Peña Nieto o Vicente Fox, sus madres no los buscarían, ellos ya lo hubieran superado, pero nosotros no podemos superar, no saber qué pasó con ellos y la obligación del Estado a decirnos qué pasó, porque no es un hecho aislado, y aparte nos revictimizaron, porque cuando Calderón, que fue cuando desapareció mi hijo, él decía que pues que estaban involucrados, que eran que eran parte de sí, que éramos Daños daños colaterales. Eso es terrible, terrible. ¿Cómo no pueden entender el horror de la desaparición? Es un dolor constante, continuo, que no termina. ¿Cómo quieren que hagamos duelo? Necesitamos saber qué pasó con ellos. No podemos seguir nuestra vida normal. Tantas familias, mi hijo no estaba casado, pero hay niños, esposas en la completa abandono, sin protección, sin seguridad social. ¿Qué va a ser de nuestro país con todos esos niños que están creciendo con un dolor y un coraje? Porque ¿por qué no los encuentran? ¿Cómo les puedes explicar a un niño qué pasó con su papá? Tenemos familias que andamos juntos en la búsqueda y el nieto le dice, es que yo te acompaño, yo te digo, es que tú no has ido a buscar casa por casa, llévame. ¿Cómo que no lo encuentras? Es que no podemos estar, como dice, ¿qué podemos hacer como ciudadanía? Pues la indignación. Afortunadamente o desafortunadamente sucedió lo de los estudiantes y ahí como que la ciudadanía se indignó, se solidarizó. Muchos dicen que olvidan a los nuestros, pero digo, nosotros gritábamos lo que estaba sucediendo y nos ofende que desaparezcan más, o sea que no nos escucharon. Nosotros lo que queríamos era encuentren a los nuestros, pero que no se repita, Claro. que no haya repetición. Entonces, dicen lo que no te mata te hace más fuerte. Las autoridades, como dicen, ellos quieren que nos desgastemos física, moralmente, por salud. Tenemos compañeros que han fallecido porque el dolor es terrible, terrible, la impunidad y la corrupción es terrible, y es por eso que hay tantas autoridades involucradas que por supuesto no lo encontramos. Esa es la única respuesta que podemos tener. Si no hemos parado de buscar y de pedir y ir con todas las autoridades y no nos pueden responder qué pasó, entonces no es tanto que un poco que son, como dijera, no inútiles, sino porque quisiera, ¿no? Sí, Pues sí. o sea, Pues sí, sí. pero aparte de inútiles, pues la simulación terrible, porque sí se sientan, y eso nada más, que tienen mesas con todos, ¿no? Alejandro nos ha acompañado con el procurador, y o sea, eso es nada más mediático para ante las autoridades decir, miren, sí estamos trabajando, pero en la realidad es terrible lo que vivimos. Pero además se ha separado, como esta idea pareciera que muchas autoridades no sienten que es su responsabilidad, no lo están haciendo de buena onda, no lo deberían de hacer de favor, ¿no? O sea, es tu responsabilidad como policía, como investigadores, los ministeriales, los peritos, es su responsabilidad, es su trabajo. O sea, no es de buena onda que, bueno, ahora sí te vamos a ayudar, pues no, o sea, es tu trabajo. Sí, porque aparte hasta se ofenden mucho, porque uno les dice cómo puede ser posible que no haya resultados, lo están haciendo mal, no lo están haciendo bien, hay que valorar qué es lo que nos está haciendo bien, porque no los encuentran. Y recordarles, mire, yo no tengo nada personal contra ustedes, a mí me tocó la desgracia de buscar a mi hijo y a ustedes de darme resultados. Yo a ustedes les tengo que pedirlo, usted es un servidor público y me tiene que dar resultados. Sí.
Digo, yo creo que un poco, respondiendo a la pregunta de Rodri, una es visibilizar esto, ¿no? Sí. Porque si mucha gente pues no tiene el conocimiento, ¿no? del grado, ¿no? de tantas familias que están en esta situación, y pues sensibilizarnos, ¿no? Y yo creo que es seguir como luchando, seguir exigiendo a las autoridades que hagan algo, igualmente con los de Ayotzinapa. Afortunadamente como que ha durado un poco más esta lucha, ¿no? Porque como dices, siempre es en un principio se empieza, se levanta la voz y después Sí, ya pasa desaparece. otra cosa Sí. y ya no sabemos nada. Y nos vamos Afortunadamente esta lucha continúa, y yo creo que igualmente con todas estas familias, ¿no? Apoyarlas con la difusión y sensibilizarnos, porque a mí no me ha pasado, a ti no te ha pasado, pero no porque no me pase, Sí, no me importa. Nos va a ser indiferente. Claro, Es que porque nos justamente afecta. ver, Pero ver al conocen otro a como un nosotros. familiar, a un amigo que sí le ha pasado. Sí, En el periodo del expresidente Calderón, 26,000 desaparecidos en el país. Que son miles más. O sea, Todos reconocidos los muertos que oficialmente. hubo, 70,000 muertos, 80,000 muertos, todos los desplazados que hubo. Estamos hablando de 500,000 de gentes. Y el Estado Entonces- no quiere reconocer la emergencia humanitaria. Para ellos no es una emergencia que estén 70,000 asesinados y reconocer que hay más de 23,000 desaparecidos. Que esa es una cifra oficial. Claro. Imagínense sí, el horror de la cifra, realidad. la otra, ¿no? Me decían que hay calculan como 70,000 de los que Migrantes. cruzan migrantes Indocumentados. desaparecidos, porque como ellos no hay un registro, Sí, sí, es lo que Ahí decía, es, pues igual muchas familias que ni saben, pues. En la actual administración siguen los desaparecidos. Claro. Sí, ¿eh? Es un promedio de unos 8 a 10 desaparecidos diarios en la actual administración. wow. Entonces, no ha parado esto, no ha parado. ¿eh? Creo que, o sea, ver la humanidad de no son números, pues, o sea, detrás de cada desaparecido o desaparecida hay una familia que lo esté buscando o no lo esté buscando, por X razón, por miedo, por amenazas, por lo que sea, de todos modos hay una familia atrás, y hay una familia atrás que no está completa porque está faltando esta persona, así es. ¿no? Y no nada más la familia, los amigos. Sí, o sea, Sí, toda sí, la está un comunidad, círculo. eso es una comunidad y que poco a cada poco... día nos enteramos que alguien más cercano. Como dice usted, ¿no? O sea, igual no nada más es la mamá, el papá y los hermanos, puede ser la esposa, los hijos, la novia, los amigos, en la misma escuela, de repente pues el compañero, la compañera, o sea, todo esto, ¿no? Y se va magnificando. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Antes de terminar, el día de hoy Alejandro dio un webinar que se llamaba... Resistencia no violenta contra las desapariciones forzadas. Así es. Nos comenta que lo grabaron y va a estar disponible. En Twitter les vamos a poner el link para que lo puedan revisar. Se los recomendamos mucho. El día de hoy también es el día en contra de la esclavitud infantil, que desde luego, siendo este un programa que tocamos el tema y bueno, se basa alrededor de la trata de personas, este es un tema muy importante. Igual todo el día hemos estado tuiteando más información y les vamos a seguir tuiteando. Algo con... Pues no, agradecer que estén aquí con nosotros, obviamente este es su espacio para escucharnos y también para que la gente sepa realmente lo que está pasando, y pues ojalá que en algún momento puedan ustedes tener una respuesta, ¿no? De lo que pasó con su hijo. Gracias, agradecemos porque necesitamos muchos espacios de difusión para Cuando guste, mostrar La realidad. la realidad que vivimos miles de, Sí. de familias que, aunque no hemos cesado ni un día ni un instante de buscar, no tenemos resultados, desafortunadamente. Pues así es, sensibilizarnos, dar difusión y entender
que no estamos a salvo, o sea, nadie está a salvo, ni su entorno. Entonces sí, pues, visibilizar esto. Pues seguirlos acompañando. Yo creo que la acción es acompañar desde cualquier disciplina, desde cualquier lugar, en reuniones, en manifestaciones. Creo que en los foros, creo que es muy importante que estemos todos ahí, estemos presentes, porque pues finalmente creo que son todos nuestros desaparecidos son nuestros asesinados, son todas nuestras víctimas que nos hacen falta y que han sucumbido pues por la dichosa guerra contra el narcotráfico, o como sea Estrategia Nacional de Seguridad, como se le quiera llamar, pero por una deficiencia, una grave deficiencia del Estado mexicano en las dos administraciones pasadas. Señora Lucía, señor Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alex, muchas gracias por haber estado con nosotros. Reitero las palabras de Cari, este es su espacio. Cuando nos quieran volver a acompañar, son más que bienvenidos. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Y antes de que nos vayamos, Rodri, otra vez las formas de contacto, por favor. Nuestras formas de contacto en redes sociales, Facebook y Twitter, Rostros de la Trata, nuestra cuenta de correo electrónico, rostrosdelatrata@gmail.com, nuestro sitio web www.rostrosdelatrata.com.mx, formas de contacto del canal en redes sociales, tu diputado JGA TV. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Hasta luego.